Noticias de última hora. PSC alerta inconstitucionalidades en informe sobre la extinción de dominio que tramita la Asamblea Nacional como proyecto urgente. Los socialcristianos consideran que el informe no observa lo establecido en el dictamen de la Corte Constitucional sobre la vulneración de derechos. La bancada del Partido Social Cristiano puso la voz de alerta frente al contenido del informe del cuarto proyecto de ley urgente reforma a la Ley de Extinción de Dominio, porque no acoge el criterio vinculante que emitió la Corte Constitucional en el sentido de que debe haber sentencia previa para la extinción del dominio. Se trata del proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, cuyo primer debate se realizaría este jueves en el Pleno. El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, aclaró que el bloque está de acuerdo de que se reforme la Ley de Extinción de Dominio donde se simplifiquen procedimientos y se amplíe el catálogo de delitos, pero que observan que en el texto aprobado para la primera discusión no se acoge el criterio de la Corte, donde se señala que debe haber sentencia previa para que proceda la extinción de dominio. Explicó que el objetivo de fondo del proyecto urgente es quitar la capacidad económica al crimen organizado y para eso deben individualizar los delitos y en función de eso hacer la vinculación a los bienes. Dijo que hoy el país tiene una ley de extinción de dominio. El tema es que la justicia no hace lo que corresponde y los jueces tienen herramientas como medidas cautelares reales. Lo que pasa es que los jueces no ordenan la retención de dineros en las cuentas. Tallano reiteró que necesariamente, las reformas que tramita la Asamblea Nacional tienen que estar acorde al dictamen vinculante de la Corte Constitucional que emitió tras el requerimiento de consulta popular realizado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Por consiguiente, añadió, el informe tiene que ser corregido para que éste tenga coherencia con lo que establece la Constitución. Insistió que es la Corte Constitucional quien determinó que debe mantenerse la sentencia ejecutoriada para proceder a la extinción de dominio. Lo que sí está bien recogido en el informe es la prescriptibilidad, pues la Corte indicó que esta clase de delitos no pueden ser imprescriptible. Lo que sí puede ser discutido es el plazo de 80 años que propone la Comisión. Seguimos con las noticias. Presidente Noboa dice que salarios públicos de enero se irán cancelando durante la primera semana de febrero. Miguel García, de la Confederación de Trabajadores, propone que se tomen dineros de empresas públicas como un alcance para evitar los atrasos en sueldos. El presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció que se registrarán atrasos en los pagos a servidores públicos. Esto en medio de una crisis de liquidez que vive el país, y en medio de una discusión por la aprobación de una ley tributaria urgente que busca incrementar 3 puntos al IVA, entre otras medidas, para poder financiar los gastos de la guerra interna y el déficit que llegaría a $5.500 millones e incluso unos $4.500 adicionales de atrasos heredados. El presidente Noboa dijo que se priorizará el pago a Fuerzas Armadas pero que toda la próxima semana se irán poniendo al día con el resto de funcionarios públicos. De esta manera, el presidente Noboa ratificó lo dicho por el ministro de Economía y Finanzas, el domingo pasado en un programa radial, en el cual el principal de Finanzas dijo que habría retrasos, que él como ministro será el último en cobrar el sueldo, pero puso como plazo máximo para cubrir los pagos las 2 primeras semanas de febrero. Entretanto, el presidente Daniel Noboa, en entrevista con Ecuavisa este martes, 30 de enero dijo que se buscará optimizar el gasto público en varios frentes. Por ejemplo, se buscará controlar una mala práctica en la que no se estaría cumpliendo la Constitución ni ley que indica que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Explica que, por ejemplo, hay dentistas y asistentes que ganan más que el presidente en las empresas públicas. Además dijo que se optimizarán las entidades públicas y se las volverá más eficientes, a fin de que el Estado produzca más. Se busca que no existan pipones y que no haya nóminas fantasmas. Sobre el tema, Miguel García, miembro del directorio de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, quien ha sido dirigente de años en el sector público, rechazó que se vaya a retrasar el pago de sueldos y salarios. Considera que existe un mal manejo de las finanzas públicas, pues por un lado hay un sector de trabajadores públicos que quedarían sin pago y otros, sobre todo en las empresas estatales que no se ven afectados y más bien dichas empresas tienen superávit. Para García, el Estado debería tomar fondos del superávit de las empresas públicas, para pagar los sueldos, y apenas ya lleguen los recursos que esté esperando el fisco, les devolverían. Así no habría burócratas de primera y de segunda, sino que se les daría un trato igualitario. También se preguntó si habrá o no para pagar la deuda externa. Y si se pagara puntualmente la deuda, entonces ¿por qué se paga con atraso a la gente? Para García debe haber un orden de prelación de pagos, en la que los sueldos sean priorizados y después el resto. Además aseguró que no existen cuentas claras y por ello, considera que podría estarse agigantando el problema fiscal intencionalmente para obligar a los asambleístas a aprobar las medidas de incremento de impuestos. Para García, el ajuste debe ser por el lado del gasto, es decir, reducir diversos gastos como por ejemplo suspender el bono geográfico en la burocracia y que se controlen los viajes en avión los jueves tarde y lunes temprano. Hay burócratas que viajan así todas las semanas con dineros pagados por el fisco, añadió. Seguimos con las noticias.
se reducirá un 20% del personal administrativo de la Asamblea Nacional. El anuncio lo realizó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfeld, quien dijo que encontró una administración. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfeld, anunció que reducirá un 20% del personal administrativo y aclaró que no se topará el cupo que tiene cada legislador, comisiones especializadas permanentes, 2 comisiones ocasionales y los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, que necesitan de asesores y asistentes. Kronfeld, en un conversatorio con la prensa, este 30 de enero, señaló que encontró una Asamblea Nacional bastante mal administrativamente y por ello, renovó el equipo de trabajo que dijo entiende las necesidades y que hay que ser eficiente en los recursos. Pero, dijo que no se reducirá el cupo de personal al que tiene derecho cada legislador, esto es, 2 asesores y 2 asistentes, así como en las comisiones especializadas permanentes. El objetivo en la parte administrativa, anotó, es reducir el personal administrativo como parte también de dar el ejemplo de recorte de gasto público que necesita la nación. Aunque no dio cifras. Explicó que el presupuesto prorrogado de la Asamblea Nacional para este 2024 disminuyó en $1 millón con respecto al que estaba vigente en el 2023, pues el presupuesto está en alrededor de $50 millones, pero que espera que las cosas mejoren para hacer los cambios que estaban presupuestados originalmente, que tienen que ver con tecnología y la ampliación que tiene que realizar la Asamblea por la integración de al menos 10 nuevas curules para los legisladores que se incrementarán en el próximo periodo. Esto es, de 137 subirán a 147 legisladores, por el crecimiento poblacional en el país, dijo. Respecto a las casas legislativas, Henry Kronfeld manifestó que las encontró completamente cerradas a nivel nacional y con muchos problemas, pues hay casas con juicios por terminación unilateral de contratos, casas cuyos bienes muebles pertenecen a la Asamblea Nacional estaban en garantía por falta de pago a los contratos de arrendamiento, y casas legislativas completamente despojadas, cuyos muebles ahora están embodegados en Quito. El acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos no implica un riesgo de soberanía, ya que las operaciones estarán comandadas por agentes nacionales. Un excomandante de la Fuerza Aérea señala que los controles ayudarán a detener el mercado ilícito de la droga. Una vez que la Corte Constitucional dio el visto bueno para la cooperación marítima y aérea entre Estados Unidos y Ecuador, dejando claro que no se está cediendo territorio ni violentando la soberanía del país, ambas naciones se preparan para la ayuda en inteligencia, artillería y equipamiento que el jefe de Estado ha solicitado para hacer frente al crimen organizado. Es un trabajo combinado en la que la Fuerza Naval Ecuatoriana va a tener una participación directa. En las operaciones aéreas no puede hacerse ninguna operación sin la autorización del ministro de Defensa. Cartera de Estado que también coordinará las operaciones de las aeronaves estadounidenses que podrán actuar bajo 3 momentos, ya sea por tránsito, aterrizaje y permanencia temporal en la base aérea Simón Bolívar u otros aeropuertos, y para transmitir órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a aeronaves sospechosas. Si se detecta una aeronave que no cumple con esta disposición, puede ser derribada. De igual forma, en el ámbito marítimo, las operaciones contra actividades ilícitas no podrán darse sin la autorización del Estado ecuatoriano y solo se conferirá tomando en cuenta 4 escenarios: cuando se posee la autorización de un agente ecuatoriano a bordo de un buque estadounidense, cuando una embarcación sospechosa fuera del mar territorial de cualquier nación busque refugiarse en nuestro territorio, si se detecta una embarcación sospechosa en mar ecuatoriano, al igual que cuando se detecte una embarcación sospechosa realizando pesca ilegal en zona económica exclusiva de Ecuador. El reporte de cada una de estas operaciones, los enfrentamientos si es que hubiesen, los descubrimientos si es que hubiesen, las detenciones, los derribos, deben ser controladas tanto por la Fuerza Naval en el mar, cuanto por la Fuerza Aérea en el espacio aéreo. Como parte de esta asistencia, Ecuador conferirá a agentes de la Fuerza de Estados Unidos y funcionarios de defensa inmunidades equivalentes a la del personal de las misiones diplomáticas. Y la pugna por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia enfrenta a 2 jueces que, sin votos para alcanzar las funciones, creen que la ley les permitiría asumir el cargo. Iván Saquicela promueve la prórroga de sus funciones, mientras Daniela Camacho hace la apuesta por la subrogación por ser la mejor puntuada y más antigua. Este momento entonces del Pleno tendría que autoconvocarse. Esa es una de las soluciones. O esperar al 5 de febrero y autoconvocarnos. Es quizá lo único en lo que coinciden los jueces que ahora se enfrentan por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que la solución está en manos del Pleno.
pues hay cuenta regresiva y sin la elección de la máxima autoridad hay riesgo de caer en acefalía. En la disputa están Daniela Camacho, que busca la presidencia, frente a Iván Saquicela, que pretende la reelección. No podemos estar en una disputa por la presidencia en momentos, sobre todo como está el país, en un estado de guerra. Pero sí, la pugna es innegable porque ninguno tuvo los 12 votos necesarios para ser presidente y eso los llevó a buscar un diálogo en el que tampoco se dieron posiciones. Dieron su palabra. Daniela Camacho dijo que si ella no tenía los votos suficientes cedía. No nos comprometimos. El doctor Saquicela nos llamó a su despacho a fin de que dijo, miren, 3 candidatos es mucho, alguien tiene que ceder. Pues la respuesta fue, bueno, tú ya fuiste presidente. Saquicela trae a colación el Código Orgánico de la Función Judicial y cree que sin la elección definida, la prórroga de sus funciones garantizará la institucionalidad. La norma es clarísima de que se deberá estar en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. No obstante, Camacho reconoce que la Corte ha caído en un momento inédito, para el cual no hay normativa que lo resuelva. No tenemos norma para la prórroga y no tenemos norma para la antigüedad. Para Corte Nacional, no la tenemos. Las leyes son claras, escritas, no sujetas a analogías ni interpretaciones extensivas, menos, quizá, antojadizas. Es quizá el Pleno de la Corte el escenario en el que se pueda encontrar una salida frente a 2 posiciones abiertamente irreconciliables. Decisión que también deberá acelerarse, pues en esta semana 4 jueces dejarán sus funciones y la Corte no solo que no tendría presidente, ni siquiera podría tener quórum para elegirlo. El ex vicepresidente Jorge Glass y cabecillas de bandas delictivas compartieron abogados y se beneficiaron de decisiones de los mismos jueces en más de una ocasión. El caso Metástasis reveló hace poco una nueva conexión. En el caso Metástasis compartió un mismo abogado con Daniel Salcedo hasta hace poco. Global Pax es el alias del abogado Cristian Romero, según las investigaciones de la Fiscalía. En su haber la defensa de Leandro Norero y del ex vicepresidente Jorge Glass. Romero, según las conversaciones reveladas, hacía gala de sus conexiones en el sistema judicial y de su experiencia en el manejo opaco de garantías constitucionales. Pero Romero no es la única conexión entre Glass y Norero. En agosto de 2022, Jonathan Aguinda presentó un habeas corpus a favor de Leandro Norero. Por esos días, se presentaba también un recurso similar para Jorge Glass. En la audiencia, Aguinda se presentó como tercero interesado. Fue la diligencia en la que el juez de Portoviejo, Bani Molina, hoy sentenciado a 3 años de prisión, liberó a Jorge Glass, Daniel Salcedo y a un sentenciado por asesinato. Molina también benefició con arresto domiciliario a alias Capi, asesinado en julio de 2022, mano derecha de alias Fito. Otra decisión que le sonrió al ex vicepresidente Jorge Glass salió del despacho de Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, quien guarda prisión preventiva por el caso Metástasis. Curipayo es responsable además de otorgar boletas de libertad a una docena de procesados, entre ellos alias Cuyuyuy y alias Madrid, gatilleros de Leandro Norero. Del despacho de John Rodríguez, procesado ex juez de Yaguachi, se devolvieron los derechos políticos al ex vicepresidente Glass. Rodríguez fue el protagonista de, entre otras decisiones polémicas, el traslado de 2 miembros de la agrupación R7 de la cárcel La Roca a la de Santo Domingo, donde esta banda tenía el control. Sin olvidar a Harrison Salcedo, quien llevaba la defensa de alias Rasquiña y Jorge Glass a la par, y que según los chats de Metástasis, habría sido asesinado por Norero. Se trata de puntos en común, en al menos una decena de casos diferentes. El presidente Daniel Noboa anunció que para el segundo trimestre del año se focalizará el subsidio a la Extra y Ecopaís. Aseguró que no se tocará el gas de uso doméstico ni el diésel. Además, indicó que la crítica situación económica hará que haya retrasos en el pago de salarios de servidores públicos. Lo dijo durante una entrevista con Ecovisa. Un déficit de más de $5.000 millones no es la principal preocupación del presidente Daniel Noboa. Los retrasos que mantiene el Estado es lo que complica la situación económica. Así lo dijo durante una entrevista con Ecovisa. Creamos $4.600 millones en retrasos del gobierno pasado. Básicamente el gobierno pasado desde el 1 de agosto dijo no pagó nada y serlo pues
entucó al siguiente gobierno, que es el mío. La falta de recursos sumada a la guerra interna obliga, explica él, a tomar varias medidas de ajuste. Aunque no cuenta todavía con el apoyo de la mayoría en el legislativo para que su propuesta de incrementar el IVA sea aprobada, cree que aún hay tiempo de convencerlos. Hasta el último segundo trataremos de convencer a los otros grupos políticos que hasta el día de hoy han apoyado a las propuestas de este gobierno, y hasta el día de hoy, por ese mismo comportamiento, es que tienen una popularidad de más del 60% por primera vez en muchísimos años en este país. Indica además que su planteamiento es un IVA diferenciado. Diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción, bajar el IVA al 5%. Pero lo que se pueda conseguir con el incremento al IVA no es suficiente. Por ello, también sobre la mesa está la focalización del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, así como el subsidio eléctrico a las grandes empresas, lo cual estaría listo según sus planes para el primer trimestre de este año. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel, hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Pero todo esto será a mediano plazo. Por ahora la situación es crítica y por ello reconoce que no hay dinero para pagar los salarios de este mes de los servidores públicos. El ministro de Economía había anunciado que se priorizará únicamente a policías, militares, médicos y maestros. Y toda la próxima semana iremos poniéndonos al día con el resto de funcionarios públicos. Pese a toda la situación, sostiene que el mundo ve con buenos ojos las medidas que se han tomado en Ecuador.